Bien, buenas tardes y bienvenidos aquí de nuevo, amigos de la India. Vamos a hacer la sexta sesión de la introducción general a los 7 rayos. Hoy es viernes 22 de julio del 2016. Continuamos hablando del primer rayo. Hace 15 días tocamos en una sesión bastante prolífica y fructífera, duró 2 horas pasadas, tocamos el tema del primer rayo. Llevamos ya varios capítulos dedicados al primer rayo, pues esta es la sexta sesión. Y todavía hay que decir que nos va a quedar unas cuantas sesiones más que hablaremos de los rayos. Pero hoy os quiero hacer un pequeño inciso en el tema de los 3 rayos de aspecto, los 3 rayos generadores, que en el fondo son uno nada más. Es el uno que se va manifestando, pero que en contacto con la materia desarrolla la conciencia. Esto lo hemos explicado muchas veces ya. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que los 3 rayos de aspecto son los 3 rayos constructores por excelencia. Aunque constructor solamente va a ser el tercero, el aspecto Virgen María, el aspecto Kundalini o bien conocido como Brahma, también o Espíritu Santo según las tradiciones. Pero básicamente hablamos de la capacidad que tiene la materia de cumplir el propósito del Creador a través de la interacción con la materia que desarrolla la conciencia o más conocido popularmente como amor. Tengamos en cuenta esto porque si no, el tercer rayo lo vamos a despreciar de entrada pensando que no tiene ningún valor. Y no olvidemos que el tercer rayo es el rayo de la mente abstracta. Así como el quinto es el de la mente concreta, el tercero es el de los grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes economistas y sobre todo grandes personas que tienen la capacidad de organizar. Se dice, es un séptimo rayo. Hay mucho de tercero también. Bien, tiramos para adelante. ¿A dónde nos conduce esta senda maravillosa? A la casa del Padre, ¿verdad? Pues imaginaos por un momento que esta senda maravillosa es el primer aspecto y que cuando llega a la Tierra automáticamente se divide en 7 capas, en 7 subdivisiones. Esos serían los 7 rayos. Teniendo en cuenta que esta alegoría estaría muy simplificada porque los rayos vienen precisamente de la constelación de la Osa Mayor. Imaginaos que por un momento una entidad de esas es capaz de sustanciar la energía, en este caso sería el sistema de Sirio, el dios superior del logo solar, el que recibiría esa energía, la trasladaría sintéticamente al logo solar y el logo solar la dispersaría en 7 fracciones a través de 7 planetas sagrados, de los cuales ya sabéis bien que la Tierra no forma parte. Ni forma parte la Tierra, ni forma parte Marte, ni forma parte Plutón. Pero teniendo en cuenta que eso tampoco tiene una trascendencia demasiado elevada en este momento. Aquí nos quedamos en la anterior sesión, en la quinta. Las cualidades de este caballero, hay una que se quedó en el aire, explicar el gran compendiador. Sí que os hablé un poco de un personaje europeo de hace unos 200 años, que supuestamente murió envenenado, murió aislado en el Atlántico, en la Mer Mesón, en la isla de Santa Elena, y por Guinea aproximadamente, muy famoso. Sí, se sospecha que algo de arsénico aparecieron en los cabellos, un análisis que se hizo años después, pero no se sabe muy bien, eso es como una leyenda. Hay mucho misterio. De hecho, el tema de la tumba suya, yo no quise entrar. En el Museo del Ejército no quise, en los invarios está, no quise entrar a verlo, pero está el de Mohamed V, creo que es Casablanca, es el mismo sistema que el de Napoleón. Hay que inclinarse para ver. Es decir, tú vas arriba, hay un círculo y te tienes que precisamente doblar para poderlo ver. Claro, ha sido de las almas más elevadas que ha dado la humanidad. Las dos de Julio César y él son todavía recordados y son los dos almas de las dos grandes almas de primer rayo que ha dado la humanidad. Lo que pasa es que son unas almas tan curiosas que tienen tanto poder que allí donde van, ¿qué hacen? Lo destrozan todo. Una de las cosas que le podemos agradecer a los dos, Julio creó un calendario que luego se adaptó se adaptó al mundo occidental, mucho más en hace unos siglos, se conoce como calendario gregoriano, pero en el fondo era el calendario juliano. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esa decisión del primer rayo posibilitó que el Imperio Romano y toda la civilización adyacente y posterior se pudiera extender bajo un postulado de un único calendario. Aparte de la energía que tenía el Imperio Romano a la hora de establecer puentes
de construir carreteras y de facilitar las famosas calzadas, las traídas de agua, los alcantarillados, las fortificaciones, el alumbrado público de las ciudades con lámparas de aceite, que esto parece que nos olvidamos. Esto es una idea de los babilonios, que ponían farolas de cristal, de bronce fundido, con unos aceites y las encendían. Cámbiale el fluido que alimenta por una electricidad y tenemos el mismo sistema 3000 años después prácticamente. Fijaos qué avanzados para aquella época, y nosotros en algunos aspectos qué atrasados todavía, pero sin embargo bebemos de esas fuentes. Pero una de las cosas que se me olvidó deciros el otro día, el gran compendiador. ¿Sabéis lo que significa hacer compendios? Agrupar. ¿Sabéis que le debemos al señor Napoleón Bonaparte? Conocemos lo que es el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, pues todas las normas y leyes que había, disposiciones jurídicas sobre, por ejemplo, los diferentes códigos, estaban dispersos desde la Edad Media. A él, a sus decisiones de primer rango y a otros equipos, me imagino que fue ya de la Revolución Francesa, me imagino, de los filósofos de la Ilustración, él lo acabó llevando. El Código Napoleónico. Exactamente. Y el derecho romano se le debe mucho también a Julio César, que murió 44 años antes de que naciera el Nazareno, esto hay que decirlo, es decir, en el siglo primero antes de Cristo. Fijaos, 2000 años después o 200 años después, todavía el poder que ese alma dejó y las controversias que sigue levantando. Porque uno repitió lo mismo que el otro, ¿sabéis, no? La Unión Europea es trabajo de Julio César, trabajo del emperador de Carlomagno, del emperador este que teníamos aquí, de Carlos, el único emperador que hemos tenido en España, no nacido en la península ibérica, nacido en los Países Bajos, el nieto de los reyes católicos, el famoso Carlos V, mejor dicho Carlos I, porque en España no hemos tenido ya Carlos V, hemos tenido Carlos IV, pero Carlos V no. En Alemania era Carlos V, era el emperador, y siguió la tradición de Carlomagno del Sacro Imperio Romano Germánico, hasta que llega Napoleón. No sé exactamente el alma no he encontrado ninguna tabla donde lo ponga, pero si era un emperador que tenía ese poder, el primer rey lo tenía por alguna parte. Lo que pasa es que es un caso atípico este. ¿Sabéis lo que hizo al final de sus días, no? Se quitó el trono, se lo saltó al hijo, el hijo se envaneció construyendo el Escorial y él se retiró al monasterio de Yuste. Conocéis la historia, ¿no? El emperador Carlos. El emperador Carlos. Estaba hablando de que Napoleón. No, Napoleón no. Fijaos que en lugar de morir en el combate, con las botas puestas, prefirió retirarse. Él, que toda su vida estuvo luchando contra la herejía protestante. Tanto es así que dilapidó todo lo que vino de América, no hasta ese momento, sino los siglos posteriores, por los préstamos solicitados a los banqueros alemanes y a los banqueros de los Países Bajos, de Flandes. Es decir, el dinero esas deudas se pagaron en la época de la República, hace 80 o 90 años. A mí me gusta la historia de España, sí. Es curiosísimo todo lo que pasó, cómo se fue el dinero con esto. Pues esto os lo digo porque el primer rayo, cuando aparece un primer rayo, un alma pura del primer rayo, suerte que ahora no está en manifestación. No está en manifestación el primer rayo. Si estuviera explotado ya 100 veces. ¿Y Erdogan? Erdogan tiene un primer rayo muy grande y ha cometido, pero es que Turquía tiene primer rayo. Turquía, los turcos son un pueblo muy guerrero, muy belicoso. Guerrero en el sentido de luchador, muy disciplinado. Otra cosa, tuvieron un discípulo de primer rayo, ojo, el Atatürk es un discípulo, el tibetano lo dijo. Y mirar la foto allí en los palacios, o en los palacios allí donde vivió él, mirarle la cara, un sujeto rubio con ojos azules, que la imagen que tenemos precisamente de los turcos, o morenitos, el pelo negro, caucásico totalmente, como Abderramán III, otro primer rayo, pero con una pasión por el arte y la belleza increíble, tendría un cuarto muy grande. Es increíble el trabajo que este hombre hizo, sacar a Turquía de la Edad Media y ponerla en la primera división. Lástima que Europa le ha dado la espalda en estos últimos 100 años. Y para postre lo último que ha sucedido. Todo esto es primer rayo. Es muy difícil de entender. Nacen muy pocas almas de esta energía. Se dice que Franco también lo tenía. Yo soy de un americano muy conocido. Yo francamente no lo sé. Pero no se le notaba.
Lo que sí se sabe de él, por la gente que lo ha contado, que no dejaba indiferente a nadie y que transmitía más órdenes de forma no hablada, con su mirada, con sus gestos, que no de forma verbal, porque de forma verbal era una persona indefinible, no se mojaba en nada, pero luego había el miedo a ver si yo me he pasado pidiendo o exponiendo a ver qué me sucede, o me llega el cese o entro en desgracia, igual que los emperadores romanos, igual. Eso es una forma de trabajar del primer rayo, no dar explicaciones, por ejemplo. No dar explicaciones porque no tienes argumentos para darlas. ¿Los dictadores, los últimos dictadores que tuvimos aquí en Europa, también eran primer rayo? Una de las desviaciones naturales, de las anomalías del primer rayo, es que da personalidades dictatoriales. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el propósito, lo tiene aquí dentro, que lo tiene, vamos, que como alma, así como otros expresan el arte, la belleza, la investigación, el nuevo orden, la devoción, el primer rayo es querer cambiar el mundo. Claro, si a eso le unimos un sexto rayo de personalidad, pues tendremos a lo mejor un fanático. Si no hay una mente bien poderosa que lo controle todo, ni un alma, un corazón por alguna parte que se manifieste, evidentemente, claro, cuando se manifiesta ese rayo destructor, como alma, el segundo rayo actúa a posteriori. La idea de acabar con... A ver, lo que le debemos a Napoleón Bonaparte es una auténtica maravilla, ¿eh? Es decir, yo suscribo ese postulado, lo digo abiertamente, como estudiante de la filosofía antigua. Acabar con las monarquías corruptas europeas. ¿Y con la Inquisición? Bueno, pero con las monarquías europeas quiso acabar con todas, hasta con la rusa. Lo que pasa es que el karma de los países es el que es. Por eso era un enviado de la jerarquía. Él lo dijo, Vicente lo dijo, tenía una iniciación altísima. ¿Pero qué le sucedió? Que cuando tocó lo que tenía que tocar, la materia de abajo, en lugar de mantenerse en la cúspide, el plexo se abrió. Se envaneció y automáticamente pendiente abajo. Eso había pasado a todos. Pero ese primer rayo lo tiene. Claro que lo tiene, claro que lo tiene, claro que lo tiene. Se te come el poder. Pero la idea de unificar Europa, es que fijaos lo que sucedió en ese momento. A veces nos reímos del tema y o decimos, vaya, era un tal, era un cual, era un destructor, era un asesino, tenía corazón. Pero ojo, acabar con las monarquías de Europa y entrar un Estado nuevo. Aquí tuvimos un ejemplo, las Cortes de Cádiz. Todo eso se le debe precisamente a ese momento histórico impresionante. ¿Qué pasó después cuando volvió el deseado? Todo eso se acabó. Por lo tanto, hay que darle el gran beneficio de la duda. Era un gran liberador. Es un papel, el personaje es comparable a un Simón Bolívar, a un general San Martín, otros primeros rayos, discípulos de la jerarquía. Otro como George Washington, Lincoln, Jefferson, iniciados, discípulos, que hicieron su trabajo, evidentemente, que ahora lo miramos en perspectiva y decimos, no, esto no sé qué, porque eran unos negreros o unos interesados, todo lo que se quiera poner, pero el primer rayo lo tenían. Si no lo hubieran tenido, sus obras no continuarían. A ver, repasad la historia en vuestra familia. ¿Os ha quedado la memoria a través de las generaciones de algún antepasado vuestro, si no hubiera tenido un primer rayo claro? Aparte que hubiera sido un escritor, hubiera sido un sacerdote, un clérigo, monja, un terrateniente. Si no hubiera tenido un primer rayo, ¿qué creéis que hubiera manifestado? A ver, ¿creéis que la gente se acordaría de él? Incluso las personas santas, el famoso San Francisco de Asís, que la gente lo tiene comparado como si fuera, no sé, una persona así como sin carácter. ¿Qué creéis? ¿Que no tenía carácter? Es como Teresa de Calcuta. ¿Creéis que no tenía carácter esta mujer? Primer rayo como un demonio. ¿Por qué? Porque si no tienes primer rayo no construyes absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Krishnamurti no tenía apariencia de primer rayo, ¿verdad? Su mensaje es de primer rayo. Cuando le decía a la gente, usted no se ha enterado de nada porque viene cada año a verme, y la gente convencidísima, esta alegría, señor Krishnamurti, lo vengo a ver, ¿para qué? No te dije el año pasado y el anterior que tenías que hacer. Esos son acciones de primer rayo. No todo el mundo lo puede decir si no lo tiene. Lo que pasa es que vivimos unos tiempos en que políticamente no es correcto decir eso. Hay que decir las cosas almibaradas para engañar a la gente, para que se crea algo. Y eso es un engaño generalizado, orquestado por gente que no quiere que evolucionemos. Los 7 rayos, a ver si los descubrimos cada uno.
la visión mística del alma, de Dios y del universo, el poder de entrar en contacto y valorar el mundo de los significados, el mundo subjetivo de la emergente realidad, el poder de amar y de ir hacia aquello que no es el yo inferior, la capacidad de captar e incluir ideas, la habilidad de presentir lo desconocido, lo deseable y lo deseado, la consiguiente determinación y perseverancia que permite al hombre buscar, investigar e ir tras esa realidad desconocida, tendencia mística que ha traído a la existencia a los grandes y famosos místicos del mundo y a innumerables exploradores, descubridores e inventores. El poder de sentir, registrar y plasmar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto ha hecho surgir al escritor, al poeta, al artista, del arquitecto. Y por séptimo, el ansia de descubrir y penetrar en los secretos de Dios y de la naturaleza. Esto ha hecho surgir al científico y al religioso. Son enumeraciones de los 7 rayos explicados de una manera completamente diferente. Pero si conocemos el rayo, me imagino que iremos viendo cuál de ellos es. Aunque a simple vista se pueden confundir todos, porque lo que dice es aplicable a casi todos. El de abajo, el ansia de descubrir y penetrar los secretos de Dios y de la naturaleza. Esto ha hecho surgir al científico y al religioso. Ese es el Séptimo. Y también es el quinto. Claro. Y el sexto también, ¿no? Claro, la devoción. Esto está arriba. Pero es también el anhelo de buscar a Dios a través de la devoción. Por ejemplo, el tercero, el poder de amar y de ir hacia aquello que no es el yo inferior. Evidentemente, el poder de amor, decimos, el amar sería en todo caso el segundo rayo. Sí, pero también es verdad que la mente abstracta nos lleva al mundo arquetípico y el tercero es mente abstracta. Lo digo para que veamos lo complicado que es definir una energía de rayo. O sea, que todo es aplicable. Claro, el poder de sentir, registrar y plasmar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Pues el segundo rayo, cuarto rayo, porque a fin de cuentas el cuarto es un el cuarto es un subrayo del segundo. Por lo tanto, estamos hablando de una línea que lo podemos equiparar uno a otro. La visión mística del alma, de Dios y del universo. A ver, ¿qué visiones? El sexto rayo, el séptimo rayo, el primer rayo, porque es complicado. Es que lo digo porque no hay una delimitación exacta de lo que es un rayo y de lo que es otro. Aquí tiene que ser la intuición la que funcione. Si la intuición no funciona, vamos a ver luego un juego de palabras muy divertido de lo que le dicen los hermanos de rayo al primer rayo. Cuando el primer rayo quiere acabar con todo construido, sus hermanos le dicen, párate y déjanos acabar. Y cada uno le da una clave para ver qué cualidades no tiene el primer rayo, no, le faltan claramente, carece de ellas y por eso no, su evolución es la que es. Por ejemplo, la capacidad de captar e intuir ideas. Automáticamente decimos, claro, el cuarto rayo es la intuición, ¿por qué no? Porque conecta con el plano búdico, el corazón, etc. Y enseguida nos montamos la película. Claro que nos la montamos, sí, por supuesto, pero el poder del quinto, la número 5, la habilidad de presentir lo desconocido, lo deseable y lo deseado, de presentir, intuir a niveles bajos, puede ser una característica del sexo también. Personas psíquicas que tienen sexto rayo también tienen esa cualidad. La consiguiente determinación y perseverancia que permite al hombre buscar, investigar y ir tras esa realidad desconocida. Aquí ya decíamos, aquí hay algo más. Aquí hay un rayo par, una energía impar, energía de búsqueda, de investigación, de mente concreta. Pero si lo miramos de otra manera, nos daremos cuenta que no necesariamente cada numeración corresponde a la clásica de los rayos. Se pueden intercambiar. Lo importante es que hagamos el juego de cambios, de roles, porque vamos a ver, al final descubriremos dónde está el nuestro. ¿Cuál es nuestro rayo? Vida, cualidad y apariencia. Quedémonos con esto porque lo vamos a tocar ahora con los rayos de aspecto. La vida, síntesis de la vida, espíritu, primer aspecto, el propósito divino, de él emana todo lo conocido. Cuando tengamos alguna duda de qué son los rayos o qué es Dios, acordémonos del aspecto vida, del primero. De ahí emana todo. No lo perdamos nunca de vista el primero. En estos 2000 últimos años,
se ha hecho mucho hincapié, mucho, por parte del cristianismo, en acentuar el aspecto hijo, el segundo aspecto. Pero ha sido a nivel intelectual, ha sido a nivel teológico, no ha sido a nivel de búsqueda interior, de reflexión, de meditación. Por lo tanto, el cristianismo en los feligreses, la conciencia crística, mejor dicho, todavía no ha aflorado de manera clara. Y lo digo a pesar de que un señor hizo un comentario hace un año de algo que dije sobre la Iglesia Católica, que me puso de vuelta y media, me dijo que era una infamia, una calumnia lo que estaba diciendo, pero sí que lo digo que la Iglesia Católica no tiene el suficiente, no tiene amor, lo digo abiertamente, no me cansaré de decirlo nunca. Porque si lo hubiera hecho, en lugar de buscar cristianos, hacer cristianos, hubiera posibilitado el afloramiento de la conciencia crística, el mundo occidental, regido por la religión cristiana, no estaría así. Cuando hay tanta división en grupos, subgrupos, sectas, etcétera, etcétera, eso indica que no hay conciencia crística. Y con respecto a la palabra secta, os tengo que decir una cosa. Al grupo que se le puede aplicar la palabra secta es al cristianismo, ¿lo sabéis? Porque los judíos reconocieron que era un grupo seccionado, una sección del tronco común. Por lo tanto, que no nos lo apliquen a los que seguimos teosofía, filosofía esotérica, rosacruces, etcétera, etcétera, porque ellos son la auténtica secta. Lo que pasa es que como son el poder, evidentemente han puesto una manera de pensar dogmática. La han sancionado legalmente y ahora lo podemos decir. Hace unos siglos, o a lo mejor 100 años o menos, nos hubiera costado la vida afirmar esto. Pero es va bien que lo sepamos y que no lo olvidemos. Cualidad es el segundo aspecto, la conciencia crística, el amor. Unidad de la conciencia, la del alma. Aspecto conciencia, consecuencia de la unión del primer aspecto con el tercero. Concede la comprensión de todo el proceso de la manifestación. La apariencia, la forma, la integración de las formas cuerpo. Tercer aspecto, materia. En él se realiza la transmutación de la sustancia, posibilitando el proceso de liberación de la forma. Posibilitando el proceso de liberación de la forma. ¿Para qué se produce esto? ¿Es cierto eso de que el Logos encarna, de que nosotros encarnamos en unos vehículos que son involutivos, que están constituidos por unos ángeles involutivos procedentes de la cadena lunar, denominados en la doctrina secreta los Pidris Barishak o Pidris lunares, como le llamamos ahora, que son involutivos porque realmente no buscan alcanzar conciencia, sino adentrarse en la materia, porque son ángeles constructores, guiados por un patrón, por un ángel solar, que en este caso es nuestra conciencia. Vemos el trabajo que realiza el Logos cuando encarna en esta afirmación. Esta afirmación es mía, no es de Tibetano. Entonces, decimos una cosa. ¿Por qué renegamos de la encarnación en el día a día? ¿Por qué renegamos cuando el Dharma que tenemos, que a veces el Dharma que tenemos no nos acaba de gustar del todo y decimos que es un santo karma, y de karma no es la obligación que tenemos que cumplir, no es un castigo? ¿Por qué nos acordamos del Creador? Maldecimos todo lo que somos y decimos que es culpa de otro. Y no reconocemos que hemos escogido hasta el último átomo de la materia a través de la cual nos expresamos. Eso no lo queremos decir. ¿Por qué? Porque como no lo sabemos, quedamos mejor echando la culpa a otro. No, eso solamente indica que el segundo aspecto, la cualidad, la conciencia, todavía no está suficientemente desarrollado. Y hay que decir una cosa muy clara. Cuando se nos pregunte, ¿y este cómo construye? ¿Cómo construye el Logos? Sí, claro. Piensa, Dios es el gran geómetra, ¿no? Los masones le llaman el gran arquitecto del universo, el gran matemático. También se le llama el maestro músico, porque es capaz de tocar todas las notas para que legiones de ángeles, de grandes devas, acudan a su llamado y le puedan construir ese mundo donde él va a desarrollar un trabajo durante un periodo determinado de tiempo. Pasado ese periodo, él se retira, el mismo espacio, el mismo tiempo, y vuelta otra vez a empezar. Como nosotros hacemos, exactamente igual. Entonces, pensemos una cosa, él piensa, sí, claro, faltaría más, pero ¿creéis que con el pensamiento él consigue llamar precisamente a los ángeles para que le vengan a construir? ¿Lo dejo en el aire o lo analizamos un poco más? ¿Creéis que solamente es el pensamiento? ¿Qué nos dice el Kybalión? El universo es mental, ¿no?
Dios pensó y los mundos fueron realizados, ¿verdad? O vinieron a la manifestación. ¿Y si decimos que es mentira? ¿O que no es todo verdad? ¿Qué nos pasa? Falta, ¿Qué le falta? falta el tema constructor. El tema constructor acude con el llamado de la mente. Falta el amor, ¿no? Falta la cualidad. Falta que es el karma del logos que actúa con el ego. Sí, bueno, el logos piensa, hace un círculo, no se pasa, concentra él su pensamiento en ese círculo, no se pasa, y acuden legiones ingentes de ángeles, de grandes majadevas, arcángeles, de la evolución de un logo solar. Y pensar que el que le construyó el planeta a nuestro logos planetario tiene la evolución, se le llama el espíritu de la Tierra, es de la evolución de un logos, se entra en contacto con él en la quinta iniciación según el tibetano, pero su objetivo no es liberar la forma, su objetivo es acrecentar la forma, porque gracias a él el logos planetario evoluciona. Es como el egregor de nuestra personalidad cuando la tengamos construida. A ver, más sencillo. Cuando está la gente en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, ¿allí qué hay? El alma. Un cascarón. Allí hay un cascarón, un elemental físico que dice: yo de aquí no me voy. ¿Por qué? Porque yo, la poca conciencia que tengo es mantener el qué, la respiración. Y a veces aguanto días sin comer, pero yo aquí no me voy. Porque ese ángel es involutivo y su trabajo es agarrarse a la materia y potenciar la vibración de la materia. Gracias al alma suprimimos esa influencia, pero por cuestiones karmáticas, cuando lo primero que perdemos generalmente es la conciencia, lo que queda es un cascarón. Si tuviéramos suficiente clarividencia y evolución y hubiéramos cumplido ya con nuestro karma pendiente, llegará el día que habrá en los hospitales un iniciado y cortará, hará una invocación y automáticamente se liberará. Porque como alma ya no estás ahí dentro. Y cada vez